Bienvenidos, soy Fernando Delgado. Vamos a continuar con las cápsulas sobre productividad en crisis. En esta sesión comentaré algunas opciones relacionadas con la administración de los costos desde el punto de vista de la contabilidad administrativa, que es la verdadera contabilidad que deben llevar las empresas para planear y tomar decisiones. Estas referencias podrían despertar su interés para profundizar cuando tengan oportunidad. Dentro de los contenidos me referiré a los costos basados en actividades, los costos basados en flujo de valor y la ingeniería de valor, así como aquellos relacionados con un movimiento que se introdujo al mercado llamado teoría de restricciones y los costos meta. Como siempre, un par de frasecitas interesantes. Cristóbal Colón dijo que no se puede cruzar el océano hasta que tenga el coraje de perder de vista la costa. A veces los cambios, a veces las innovaciones se antoja que están muy lejanas, pero pues el primer paso nos acerca más hacia ese lugar. Pero también nos decía Albert Einstein que si siempre haces lo mismo, pues siempre vas a obtener pues los mismos resultados. Revisemos pues los costos basados en actividades, por sus siglas en inglés Activity Based Cost. Eh, Criticábamos la forma en que en los métodos tradicionales se manejaban los indirectos, pues entonces el ABC se dirige a los indirectos. Y esto incorpora materiales, la mano de obra, los gastos generales, de acuerdo con los que consuman esos recursos. Eso ya es un cambio importante. El que lo consuma lo paga. También implica que conozcamos todas las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los departamentos de soporte. Y esto para que esos, esos gastos, esas acumulaciones se distribuyan de acuerdo al que consuma y aquí hay un cambio muy importante y significativo que nos está diciendo que podemos no solo costear un producto, sino podemos costear clientes y otras cosas según cómo se diseñe el sistema. Así que el modelo del ABC empieza con un cambio y cambio muy importante y muy interesante. A mí me gusta mucho el concepto. El primero nos dice, ¿qué es lo que quieres costear? ¿Quieres costear el producto, los clientes, el mercado? ¿Qué es lo que quieres costear? Con base en eso que quieres costear, pues entonces tienes que identificar cuáles son las actividades que te darían la información que tú quieres. Y entonces aquí también empezamos a incorporar un poco de más carga de trabajo interesante que, que nos invitan a pensar en qué actividades generan valor y qué actividades se podrían evitar. Entonces nos invita a cuestionar qué actividades se llevan a cabo, pero por qué. Y entonces esta reflexión pues nos invita también a mejorar. Entonces cuando ya tenemos esas actividades registradas como debe ser, empezamos a acumular los consumos que cada una de esas actividades que se están llevando a cabo están recibiendo, de tal forma que en la parte final, pues como ya tenemos definido lo que quiero, cómo lo voy a llevar a cabo y lo acumulo, pues entonces ya tenemos el costo por cliente, costo por producto, costo por línea o costo por lo que ustedes quieran. Entonces ese es el modelo del ABC. Hay un cambio muy importante. Vamos a ejemplificar lo que comenté hace unos instantes con una gráfica numérica. En la parte superior tenemos el lado izquierdo el presupuesto de todos los indirectos, costo de preparación, de ordenar y así cada uno de los conceptos
que están enmarcados en el objeto que quiero costear. Y del lado derecho tenemos las actividades esperadas y al hacer un cociente del presupuesto contra la actividad me va a decir cuánto me cuesta cada actividad. En la parte inferior tengo la actividad de dos productos, el 0123 y el 0246. Y tengo lo que consumió de materiales, de mano de obra y así, las actividades que se fueron contabilizando. Cuántos arranques, cuántas órdenes y así cuánto tiempo máquina. Lo que hago es tomar en consideración el número de operaciones que tuvo contra el costo unitario de cada una de ellas. Entonces hago una multiplicación, pues ya tengo lo que se está llevando. Esta lámina nos está mostrando pues algunas cuantas actividades que se multiplicaron por el costo de cada una de esas. Entonces al final pues tenemos un total de las imputaciones que se llevaron y nos muestra pues cuál es el costo unitario de cada uno de los productos que fueron sometidos a este proceso. Observemos el contraste del ABC con el tradicional. El cuadro que está en la parte superior de la lámina ya nos mostraba cómo le fue imputado cada uno de los renglones en función de su actividad, pues así está ya terminado. Pero en el costeo tradicional tenemos el mismo presupuesto, que son 220,000 pesos. Como decíamos, las horas es uno de los factores importantes, entonces ese presupuesto lo relaciono con el número de horas de mano de obra que voy a trabajar, por lo tanto, cada hora de indirectos me cuesta 55 pesos. Por lo tanto, como cada uno cuesta ese dinero, pues le hago la imputación correspondiente a los indirectos. Entonces, en la parte final, vemos que el costo del producto 123 bajo el método tradicional representaría 2,450 y el 246 representaría 3,100. Y esto porque el criterio arbitrario de utilizar una hora de mano de obra como si fuera una hora de indirectos, pues hace que los costos se distorsionen. Esto está dicho muy rápido, pero cuando lo analizas un poco tiene mucho sentido. Empecemos una visita al funcionamiento de la contabilidad Lean o contabilidad esbelta, que está fundamentada en flujos de valor. Este concepto también está muy interesante. El flujo de valor te considera absolutamente todo lo que pasa por ese flujo que tú determinas. Entonces el ciclo de ingresos, el ciclo de egresos, todo el personal que está conectado, tanto directo como indirecto, y todas las actividades externas que están conectadas con ese flujo de valor se acomodan. Todos las operaciones y las imputaciones pues ahí se están dando. Técnicamente es una acumulación de todo lo que está identificado. El reto es encontrar esas similitudes para que lo puedas hacer. Al principio nos encontramos con que algún recurso es compartido por más de uno, entonces ahí hay algunos criterios, pero por excepción, que se pueden aplicar para ver qué porcentaje de ese recurso lo ocupa un flujo y lo ocupa el otro. Pero técnicamente la visión de la contabilidad Lean es un poco más sencilla. Hemos hablado de valor. El valor lo escuchamos muy seguido, genera valor y cuando lo quieres definir yo he escuchado versiones como que tenga carnita, que, que lo puedas tocar, que lo puedas ver, lo cual no ayuda mucho en el entendimiento del tema. Pero todo aquello que genera valor está relacionado con lo que el cliente recibe de beneficio, la empresa, los accionistas y el mercado.
Veamos algunas de las dimensiones. ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es el modelo de valor que el cliente requiere para que la empresa se acomode para proporcionárselo? Y entonces hay varias de las consideraciones que el cliente puede apreciar, que es el producto con toda su funcionalidad, durabilidad, belleza, lo que sea. El servicio, que decíamos que a lo mejor el producto no es el más barato, pero es el muy bien soportado. El tiempo de respuesta que tú le des. Hoy la gente anda muy deprisa, entonces eso también es una parte del valor. El costo a veces es importante, pero muchas veces no. Y los beneficios también. Entonces el valor en su dimensión hacia el cliente implica que conozcas quién es tu cliente, y a veces no todos pueden ser tus clientes. Pero también hay una parte que se califica como valor financiero, en donde la empresa dice cuánto voy a vender, cuánto me va a dejar, voy a tener flujos de dinero, cuáles son los indicadores financieros que estoy esperando. Entonces empezamos a definir desde el punto de vista financiero lo que para mí significa valor. Y luego la parte operativa: inventario, logística, producto, proceso, evitar desperdicios, aprovechar mejor los recursos. Entonces el valor lo tenemos que definir, y eso nos ayuda a que cuando empecemos a trabajar en él se incidan en esos rubros particularmente. No es un asunto que sucede porque alguien lo dijo, sino porque se definió, se volcó el grupo correspondiente en la solución del problema y se solucionó. Vamos a hacer un contraste entre los costos de flujo de valor contra el costo estándar. El costo estándar se define como el costo ideal del producto, porque se aplicaron métodos ingenieriles que después se deformaron. Los indirectos se distribuyen en función de las horas de mano de obra que ya criticamos hace un instante. La máxima utilidad se obtiene utilizando los recursos a su máxima capacidad. Por lo tanto, el que yo tenga un exceso de capacidad no es bien visto. Si yo quiero tener niveles de servicio muy altos, le tengo que dar todos los productos que quiera, aunque todavía no me los pida. Si yo quiero optimizar los costos, tengo que optimizar cada una de las partes del proceso de producción. Por contra, en el flujo de valor, como todo está dirigido al producto, pues es el costo del producto, no hay indirectos. La máxima utilidad se obtiene de la velocidad de los flujos. Si tenemos una capacidad excedente, eso significa que somos más flexibles. Los niveles de servicio al cliente se logran a través de la colaboración y la velocidad con que le demos la respuesta. Si queremos optimizar los costos, tenemos que tomar los componentes del flujo de valor y lo que el cliente está esperando. Este documento nos está mostrando las acumulaciones de, de un flujo de valor. Y aquí estamos viendo materiales, costos externos, personal, maquinaria, todo lo que tiene que imputarse en este flujo de valor, y todos los valores que se han estado incorporando conforme van ocurriendo las cosas, y nos muestra los totales de todo lo que se está llevando este flujo de valor. Y luego tenemos un estado de resultados. El estado de resultados se obtiene directamente del documento que representa los consumos del flujo de valor. Y entonces decimos cuánto vendí,
cuánto me costaron los materiales, cuánto me costó todo el proceso de conversión, cuál es la utilidad que tengo del flujo de valor, qué porcentaje representa y los inventarios. Entonces aquí también hay un cambio importante. El valor del inventario para efectos del flujo de valor representa el costo de los materiales únicamente. Todos los demás costos y gastos que se presentaron ya se gastaron y ya no vienen al caso seguirlo acumulando en los inventarios. Ese es un cambio significativo. Hablemos de los costos meta o target costing. El concepto tradicional para establecer el precio nos dice que si yo tengo una agrupación de los costos y digo quiero ganar el 50%, pues al costo le agrego la utilidad y eso determina el precio. Pero, pero aquí viene un cambio porque desde el punto de vista de los flujos de valor y de las nuevas consideraciones económicas de las empresas nos dice que yo podría decir qué precio quiero poner en el mercado, le quito la utilidad y me dice cuál es el costo meta que yo debería tener para lograr ese precio. A manera didáctica diría que en el mercado están entrando competidores que tienen un producto que lo venden a 100 pesos, otros a 95 y así. Entonces la pregunta o la consideración sería, ¿cuánto podría yo venderlo para que no me quiten mercado? Más bien que yo les quite a los clientes que ellos quieren atender o que retenga a los que ya tengo. Entonces ese ejercicio nos está obligando a ver desde el punto de vista no solo de los números, sino desde el punto de vista del mercado, pero desde el punto de vista de la operación. Por eso los costos meta cambian mucho el concepto y nos están retando a mejorar. ¿Cuáles son los elementos clave del target costing? Número uno, ¿cuál es el valor de la empresa que se pretende entregar al cliente? Número dos, ¿cuál es el costo máximo del producto dentro del flujo de valor? Y número tres, hacer lo necesario para que se mejore el flujo de valor y se entregue al cliente lo que le estamos tratando de entregar. Eso ya es un reto de toda la organización y no nada más de ventas o de producción o de alguien en lo particular. Pues el ejercicio de haber pensado cómo estaba hoy, qué es lo que estoy esperando y cómo va a ir evolucionando la empresa con respecto a las acciones que yo esté tomando, pues se va plasmando en un documento. En este documento es el registro del comportamiento de la evolución de lo que estamos haciendo con el costo meta. Y allí estamos hablando de muchas unidades que se están planteando aquí. Unidades por persona, días por ordenar, entrega a tiempo, costo promedio, la capacidad disponible, cuáles son las ventas, todos los conceptos que están conectados con el registro del flujo de valor. Entonces el Estado nos está proponiendo mejoras, entonces yo tendría que ir diciendo a dónde lo quiero mejorar en la primera etapa, en la segunda, y tengo que definir cada una de las etapas hasta llegar al estado futuro que es el esperado. Estamos en la recta final de la sesión y hablemos de la teoría de restricciones. Siempre hay, yo digo, siempre hay miseria. Cualquier cosa que limita un sistema para que alcance su más alto nivel de ejecución es una restricción. Y tenemos restricción de tiempo, 24 horas es lo máximo y nadie puede trabajar 24 horas sin parar. La gente pues también tiene su tratamiento, la capacidad siempre es limitada, la tecnología también es limitada, no se diga el dinero. Los conocimientos también es una restricción porque si no sabemos pues estamos restringidos. Las instalaciones
son restringidas, tenemos 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, lo que sea, entonces todo lo que nos está limitando crecer o lograr lo que estoy esperando es una restricción. Hablemos de la restricción del flujo de proceso. En la gráfica se muestra el componente A, el componente B y el producto C. El componente A y el B convergen en el producto C. El número que está abajito de las figuritas nos está diciendo la velocidad de cada uno de los recursos. Así que si nosotros estamos viendo el producto C, el recurso donde por ahí pasa, es 20 horas, o sea, significa que es muy rápido. Entonces, si nosotros analizamos los otros, vemos que está marcado con rojo el que es más lento. El que es más lento es la restricción. No importa lo que hagas, en donde quiera que tú lo quieras hacer, el recurso que te limita todo el proceso es la operación 2. Solamente puede correr a 2 horas, es lo más que puede correr. Por lo tanto, aunque tu salida sea de 20 horas, lo más que puedes producir es el equivalente a lo que la operación 2 te da. Esto es un cambio interesantísimo porque te está diciendo, pues no importa lo que hagas en todos los demás, si el que te está restringiendo es el producto es la operación 2. Así que aquí hay una reflexión muy importante. Ya para terminar, vamos a ver algún vocabulario de la teoría de restricciones. El número 1 se llama throughput. Es la tasa de dinero que el sistema puede generar a través de las ventas. Este es un elemento importante de calificación porque es a lo más que puedes aspirar con esa velocidad que tú tienes. Número 2, el inventario. El inventario son los activos que están valorizados al costo original. O sea que si que te costó 100 pesos, pues eso es lo que tiene el inventario de materias primas. Producción en proceso le vas agregando valor, 120, pues eso es lo que cuesta. Y el producto terminado te costó 150 porque fue lo que tú le estuviste acumulando, pues eso cuesta. Este es el título, es el costo de producción, es lo que te cuesta. Nada más, es el valor del inventario. No tiene ninguna otra imputación. Número 3. Todos los demás gastos que ocurran para que se produzca ese inventario son exactamente los que se están llevando a los costos, a los gastos, porque ya ocurrieron, no tienen ninguna trascendencia, entonces tu inventario está evaluado al costo de original. Esto implica un cambio en la mentalidad tremenda, porque la teoría de restricciones te implica que tenemos que hablar de una nueva cultura. Todo lo que hemos hablado en esta sesión tiene que ver con un cambio en la cultura y eventualmente algún día hay que empezar si es que queremos. Así que ese es las cápsulas relacionadas con la administración de costos, con otras consideraciones que les acabo de impartir. Pues muy bien, vamos a continuar con las pláticas de productividad en crisis. La siguiente se va a llamar cómo evaluar los beneficios de la capacitación. La capacitación es un gasto, es un costo, o también podemos obtener beneficios de la capacitación. Eso lo vamos a poder discutir en la siguiente sesión de productividad en crisis. Que tengan buen día.